la doctora Guadalupe Correa Cabrera, ella experta precisamente en estos temas que tienen que ver con Fuerzas Armadas, con seguridad, asuntos de seguridad nacional, de seguridad pública también. Ella es doctora en ciencias políticas por la New School for Social Research de Nueva York, Estados Unidos. Es profesora investigadora en la George Mason University y coautora, decíamos, autora de varios libros. Estábamos mencionando solamente los más recientes que tiene en coautoría. Se trata de Las cinco vidas de Genaro García Luna y también de La guerra improvisada, los años de Calderón y sus consecuencias. Muy buenos días, doctora Guadalupe Correa Cabrera. Bienvenida a este espacio de Contralínea Periodismo de Investigación. Muchísimas gracias, Sósimo. Y José, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, gracias a usted, doctor. Doctora, bueno, preguntarle sobre las causas. Podríamos decir que hay causas económicas y también sociales a ambos lados de la frontera para hacer de México, pues en los últimos años, en los últimos sexenios, pues prácticamente que han inundado de armas de uso exclusivo, incluso de las Fuerzas Armadas. La mayoría de estas armas provienen de Estados Unidos. Sí, tendríamos que señalar que este trasiego de armas pues es histórico, viene de hace muchísimos años. Podríamos decir que desde el siglo pasado. Sin embargo, pues se agudizó a partir de 2006 en una suerte de que incluso en México se transformaron los cárteles del narcotráfico. Hubo una especie de carrera armamentista entre ellos. Nosotros hemos reportado análisis que señalan pues que hay una militarización de estos grupos de sicariato, que de ser personajes vinculados al campo mexicano, empistolados, pues pasaron a ser profesionales de la violencia. Pero para ser profesionales de la violencia, pues no nada más era cuestión de capacitarlos, sino de contar precisamente con este tipo de armas que provienen en su mayoría desde Estados Unidos. Si usted nos pudiera explicar qué es lo que ha permitido este trasiego de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas de México hacia Estados Unidos. ¿Qué condiciones, qué contexto hay a ambos lados de la frontera? Claro que sí, parecería que esto es una especie de conflicto armado por diseño. Vamos a ir un poco más atrás antes de llegar al tema de las armas, porque es muy importante lo que usted dijo, Sosimo, muy importante, esta militarización o paramilitarización criminal que se ha dado en México y que de alguna forma el expresidente Felipe Calderón Hinojosa utilizó este fenómeno para concentrarse y declarar una guerra contra las drogas que realmente no era nuestra y que provocó muchos más problemas y que hizo esto de forma circular. Surgen organizaciones como los Zetas que van extendiendo su modelo hacia otras partes de la República. Pienso, por ejemplo, en el caso de Michoacán, en el caso de Guerrero. Y bueno, esta paramilitarización criminal justificó de alguna forma una guerra por diseño que Felipe Calderón declaró a finales del año 2006, después de haber viajado a los Estados Unidos en su periodo de transición, donde se le dijo todo lo que estaba sucediendo supuestamente en México, que realmente este conflicto hizo que las cosas fueran más complejas, mucho más complejas, porque al meter él a las Fuerzas Armadas y a la Policía Federal en actividades no convencionales y desplegarlos por todo el territorio nacional, generó por sí mismo que los grupos que ya estaban paramilitarizados o militarizados, como los Zetas, como la familia michoacana, como los grupos que operaban en Guerrero, gracias obviamente a la expansión del modelo de los Zetas, pues tuvieran que requerir de más armas. La llegada del ejército, de las Fuerzas Armadas por el territorio, su despliegue por el territorio nacional, en contra de todos los grupos supuestamente del crimen organizado, pues generó la necesidad de estos grupos de tener más armas, de tener más efectivo, de dedicarse todavía más a la extorsión, al secuestro, el cobro de derecho de piso como una de las formas más rápidas de extorsión, también el secuestro para tener armas, para poder enfrentar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Federal que estaba desplegando por el territorio nacional. Así vemos que antes de que llegara Felipe Calderón, la tasa de homicidios iba a la baja y solamente declara la guerra contra las drogas desde que llega, se pone un traje que le quedaba chico y entonces la tasa de homicidios se incrementa a niveles exponenciales.
claro, por el uso de las armas que también se compran, y su incremento fue exponencial, que claro que se compra en Estados Unidos, en las armerías de Estados Unidos en particular, las armas llegan porque tampoco se cuidan las aduanas. Esto es un gran negocio que pareciera ser parte de una guerra por diseño. Estados Unidos y el Comando Norte ha vendido armamento en cantidades muy importantes al ejército mexicano, que se enfrenta con estos grupos con armas de alto calibre, y estos grupos se alimentan de armas y se alimentan de personal que ha desertado de las Fuerzas Armadas. Estoy pensando en el cártel Jalisco Nueva Generación, estoy pensando en los Zetas y en los modelos que han expandido, que han exportado a muchas partes de la República, al sur, al norte, al oeste, al oriente y al occidente. En efecto, doctora, hay que decir pues que en los últimos tiempos los cárteles criminales del país han fortalecido su táctica, estrategia para armarse hasta los dientes con artefactos de alto nivel. Por supuesto, aún no han rebasado al ejército para llegar a tener tanquetas oficiales. Tienen tanquetas hechizas, pero sí utilizan Barretts, utilizan bombas caseras, por así decirlo, para poder enfrentar a sus enemigos de otros grupos criminales y a veces a las fuerzas federales. En ese sentido, ¿cómo observa usted este fortalecimiento militar de los grupos y cárteles de México y su relación pues con los traficantes de armas de Estados Unidos, independientemente de los acuerdos apenas iniciales entre ambas naciones para regular y acabar con este fenómeno? Esto no se va a acabar, esto no se va a acabar desafortunadamente, conociendo cómo funciona el sistema político estadounidense y el federalismo estadounidense. Cada uno de los estados tiene la libertad de establecer o no los límites a la aportación y al uso de las armas. Y esto es muy importante, por ejemplo, en el caso de Texas. También tienen pues la enmienda constitucional, que es realmente un derecho de los estadounidenses de la aportación de armas, que bueno, está en su constitución, el derecho al uso de las armas, y esto es muy importante para la ideología estadounidense, la posibilidad de protección. Entonces, cualquier tipo de acuerdo que se establezca, pues se va a establecer con quién, con el gobierno federal de los Estados Unidos, cuando realmente el poder de poner o no los límites al uso de las armas está en los estados. El estado de Texas, por la producción que tiene de armas, la venta que tiene, la economía que genera la venta de armas para este estado y el poder del lobby que tienen las compañías productoras de armas, esto no va a pasar porque el canciller Marcelo Ebrard haga una demanda o que el gobierno de México quiera cambiar las cosas. Esto también se avanzó durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y de hecho, y que es algo muy curioso y muy que no nos podemos explicar muy bien, el mismo Genaro García Luna fue uno de los mayores voceros para el control de armas, y bueno, establecer acuerdos con los Estados Unidos. Es muy difícil porque esto es un mercado, y porque cuando están las dinámicas de guerra, las dinámicas de confrontación entre el ejército y los carteles de la droga paramilitarizados o grupos paramilitarizados que no solamente se dedican a la droga, se genera una especie, como dicen en la jerga militar, células complejas adaptativas que se van adaptando a las necesidades, se van expandiendo por células o por grupos. En el Pacífico tenemos el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, que adoptan las estrategias militares. Y por el otro lado, tenemos en el noreste y en el Golfo de México grupos que ya están divididos en células, precisamente por la actuación de las fuerzas federales, desde finales del año 2006, y entonces tenemos varias células que se van adaptando. En la jerga militar y en el conocimiento de estrategia militar, esta guerra no va a ser ganada. Y desafortunadamente, por los grandes intereses y por la imposibilidad de que el gobierno federal estadounidense realice algo por el gran cabildeo y que la posibilidad de cabildeo que tienen estas empresas, y además su imposición a través de la participación y de la donación en las campañas políticas en los Estados Unidos,
Esto se antoja bastante difícil. Yo creo que la demanda del gobierno federal en contra de las compañías de las compañías productoras de armas va a tener muchos problemas en poder tener éxito. Esto es una cuestión de dinero, de mercado, de estrategia misma del gobierno mexicano y del gobierno estadounidense que cooperó y que dio consejo a México y que dio armas y vendió armas a través del Comando Norte al gobierno mexicano en las anteriores administraciones y ahora obviamente con la Guardia Nacional y el monopolio de la seguridad es el monopolio de todos los tipos de seguridad, seguridad interior, seguridad nacional y seguridad pública, inclusive en las Fuerzas Armadas. Esto se antoja imposible. Esto no puede terminar simplemente con acuerdos entre los dos gobiernos federales. Doctora, pues realmente muy interesante lo que usted nos comenta, varios conceptos que rescatar. México pues vive un conflicto armado por diseño o una guerra por diseño, de acuerdo con lo que usted nos ha explicado y nos ha señalado también cuáles son los grandes intereses comerciales que estarían bloqueando esta intención de México de que se hicieran responsables las armamentistas estadounidenses ante la violencia que hay en este país. Preguntarle entonces, ¿cómo se sale de este conflicto por diseño? ¿Cómo sale México de esta guerra que se le ha impuesto, como bien usted ha señalado de manera clara durante el sexenio de Felipe Calderón, que asumió esta agenda estadounidense de guerra o supuesta guerra contra el narcotráfico, porque en realidad no vemos que haya una guerra real? Sí hay mucha violencia, sí hay muchos muertos, sí hay cárteles enfrentándose unos con otros, o también las fuerzas federales enfrentándose con los cárteles, las policías estatales, etcétera, pero eso no necesariamente nos hablaría de una guerra contra el narcotráfico. ¿Cómo se sale de esta situación en la que se encuentra México? Hay algunos esfuerzos que se han estado haciendo, por lo menos cambiar la política con la que se habían enfrentado este fenómeno meramente punitiva. Preguntarle si México va por el camino correcto ahora, qué hace falta o cómo se sale de esta situación. No, claro que no, México no va por el camino correcto, al contrario, se va estableciendo una dinámica todavía más agresiva, porque, y desafortunadamente, ya entramos en una bola de nieve. Esto es una bola de nieve. ¿Por qué? Porque tampoco se puede sacar al ejército de las calles en este momento, es imposible, porque los grupos criminales están militarizados, son paramilitares criminales y tenemos grupos que no solamente se dedican al narcotráfico, sino aparecen en lugares específicos sin tener nosotros mucha idea de sus orígenes. Pienso en el caso del estado de Sonora, esto es muy importante, de los estados de Sonora y Zacatecas, ¿de dónde vinieron estas personas? ¿De dónde se nutrieron? ¿Estamos hablando solamente de narcotráfico? ¿De qué estamos hablando? Y entonces, obviamente, el Estado mexicano no tiene hacia dónde hacerse con grupos que operan de forma paramilitar y entonces necesitas meter a las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la estrategia? Es que realmente creo que es muy complicado, pero México, de forma soberana, sin dejar que los estadounidenses nos estén imponiendo, y inclusive el señor Ken Salazar, que quiere hacer otra iniciativa en Mérida, pero ahora con los gobernadores y los está visitando y sabemos que todo esto sucedió en el marco de la iniciativa en Mérida. Eso es muy importante porque mucho del equipo, mucho del consejo que se dio por parte de los Estados Unidos en el marco de la cooperación con Estados Unidos. Yo creo que lo que tendría que hacer México es realmente adaptar su soberanía, hacer realmente sus investigaciones, hacerlas bien, atacar la corrupción, pero no se ha hecho. Y lo peor es que se está extendiendo este militarismo sin un plan para eventualmente sacar a las Fuerzas Armadas de las calles y tener una policía que funcione para atacar los problemas de seguridad pública. Seguimos llenándonos de armas, y estas armas eventualmente caen en las manos que no deben caer, porque las armas se van reciclando, las que tiene el ejército se van reciclando también a los criminales. Esto no va a parar. Y aunque no tengamos una estrategia meramente punitiva, ¿qué nos asegura que el próximo presidente no vaya a ser y no vaya a seguir una línea como la de Felipe Calderón? No sabemos qué pueda pasar en 5 años, en 6 años, en 8 años.
Creo que estamos cometiendo muchos errores como país y nos vamos a arrepentir. ¿Por qué? Porque esto no va a terminar. Tenemos que empezar por nuestra casa, tenemos que limpiar nuestras Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas también han estado vinculadas a mucho, y esto obviamente lo hemos sabido, y no por los Guacamaya Leaks ni las filtraciones, sino ¿por qué? Porque sabemos todo lo que pasó con el huachicoleo, sabemos qué pasó en años anteriores, y son las mismas Fuerzas Armadas, los mismos elementos de las Fuerzas Armadas que todavía están ahí y que no han recibido los responsables, por ejemplo, del huachicoleo, de la capacidad que tuvieron los huachicoleros de entrar a la infraestructura, a la infraestructura estratégica de México, que cuidaban las Fuerzas Armadas, no se ha hecho en la investigación. Realmente ha habido muchos problemas y es las mismas Fuerzas Armadas que tenemos aquí que van a monopolizar todos los tipos de seguridad en el país y esto va a causar mucho más problema. Creo que hay que atacar en dos niveles. La corrupción, hay que ir avanzando, inteligencia, todas las instancias de seguridad deben de operar bajo un mismo plan, pero todavía no se vislumbra ese plan. Interesantes sus comentarios, doctora, de este problema estructural del tráfico de armas y como siempre agradecemos su tiempo y esperemos que en otra ocasión con gusto nos pueda dar otra vez su punto de vista sobre los temas que usted desde luego es experta. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Le mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, José, Sósimo, que les vaya muy bien. Fue un placer platicar con ustedes. Gracias. Gracias por la invitación.